Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Filipo V de Macedonia vive inmerso en una carrera contrarreloj para sostener su influencia en Grecia, mientras los etolios, romanos y Átalo de Pérgamo tensan el tablero hasta el límite. Marchas frenéticas, saqueos, traiciones y un patrón que se repite de nuevo. El rey macedónico baja, actúa y vuelve a su casa. Hoy estaremos casi todo el programa en Grecia, en el año 207 a.C., un año marcado por la movilidad incesante, las alianzas frágiles y las oportunidades perdidas. Y en Roma, pues en Roma la vida no se detiene. Recibe a sus cónsules en triunfo, reorganiza el frente, vota nuevos cargos y vigila prodigios celestes. Y al sur, muy al sur, Aníbal resiste en silencio, solo, porque mientras todo parece volver a su sitio, mientras las ciudades celebran y el Senado promulga leyes, el mayor enemigo de Roma sigue allí, esperando. Cartago parece haberse olvidado de él, pero pronto le pedirá ayuda y cuando lo haga, será demasiado tarde para evitar que el destino alcance a ambos. Te doy la bienvenida a Roma Aeterna. Roma Aeterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Programa 153 de Roma Eterna, 79 ya de la serie de la República, y por los dioses, qué calor hace. Cada vez hace más calor. Estoy grabando esto con el ventilador aquí silencioso, el mismo que usé el año pasado. Espero que no se escuche mucho. Si se escucha, pondré musiquilla, así un poquito más alta, para intentar maquillarlo. Nosotros habíamos dejado la trama republicana con los romanos tomando Oronguis, atacando en África, y me dejé deliberadamente un escenario para no saturarte en exceso. Seguimos en el año 207 a.C. y ahora te voy a pedir, como te dije en la introducción, que hagas las maletas porque nos vamos a Grecia. Nos vamos a Grecia, pero no de crucero precisamente. Habíamos dejado las cosas allí en un parón invernal. Publio Sulpicio Galba, el magistrado romano al mando en aquellas tierras lejanas, compartía abrigo, estrategia y, bebercio y comercio con Átalo I, rey de Pérgamo. Ambos pasaban el invierno en la isla de Egina, o Egina, aguardando el deshielo de la guerra. Pero el calendario no se detiene, y con los primeros calores del verano del año 207 a.C., la guerra vuelve a llamar a la puerta, y Galba y Átalo, que estaban en sintonía absoluta, se prepararon para unir fuerzas. 25 quinquerremes romanas, 35 de Pérgamo, una flota poderosa, peligrosa, que surcó el Egeo rumbo a Lemnos. Mientras tanto, al norte, el rey Filipo V de Macedonia bajaba hasta Demetrias, en la costa oriental de Grecia, porque quería estar cerca del mar. Quería estar listo. Si estos enemigos nuestros osaban avanzar, nos encontrarían allí, preparados para luchar tanto por tierra como por mar. E incluso le dijo a sus tropas que su ejército debía estar concentrado en Larisa en una fecha concreta. Las piezas se mueven. El tablero, tras la marcha del invierno, vuelve a cobrar vida. La llegada del rey no pasó desapercibida, por supuesto. En cuanto se supo que Filipo estaba en Demetrias, delegaciones de todos los aliados acudieron a encontrarse con él. La tensión era palpable y no para menos, porque los etolios, envalentonados por su alianza con Roma y por la presencia de Átalo, se habían entregado al saqueo a lo loco. Vecinos, amigos, neutrales, daba igual, todo era botín. El miedo se extendía. Los acarnanes, beocios, los habitantes de Eubea, todos estaban alarmados. Incluso los aqueos, que ya sufrían la presión de los etolios, ahora vivían bajo una amenaza aún más cercana. Macánidas, el tirano de Esparta,
Había acampado en la frontera misma con los argivos. Y así empezamos hoy. Así está el tablero, complejo, imprevisible, lleno de pequeñas piezas que se mueven rápidamente y a menudo sin avisar. Un auténtico avispero de alianzas cruzadas, de agravios enquistados y deudas antiguas que, como tantas veces en la historia, volvían a cobrarse con sangre. La aparente quietud del invierno no había sido nada más que una pausa, un interludio engañoso antes de esta pedazo de tormenta que se viene. En Demetrias, Filipo recibía delegación tras delegación. Todas le decían lo mismo, con distintas palabras, con distintas urgencias, pero todas le decían que el peligro acechaba por todas partes, por mar, por tierra, desde el norte, desde el sur. Estamos ansiados ya. Los aliados del rey estaban inquietos, algunos directamente al borde del pánico. Querían garantías. Querían que el rey con su presencia y con sus tropas asegurara la paz en la zona. Querían la espada de Macedonia, las lanzas de Macedonia junto a sus murallas. Pero las malas noticias para Filipo V no venían solo del exterior, también venían del reino macedónico, porque dos señores, Esterdílido y Pléurato, antiguos adversarios en los Balcanes, se habían alzado en armas, desafiando la autoridad real con renovado descaro. Y en las tierras aún más al norte de Macedonia, los tracios, en particular los medos, que las fuentes definen como imprevisibles y violentos, se estaban preparando para cruzar la frontera. Sabían que Filipo tenía la mirada puesta en Grecia, que sus ejércitos estaban lejos, y como lobos ante una puerta mal cerrada, se disponían a aprovechar esta situación. Y si todo esto te parece insuficiente, desde Beocia y otras regiones del interior de Grecia llegaban informes cada vez más alarmantes. El paso de las Termópilas, ese famosísimo cuello de botella natural, ese corredor angosto que conecta el norte con el sur de Grecia, había sido tomado por los etolios. Y no se habían limitado a ocuparlo, lo habían fortificado, lo habían convertido en un bastión, un muro hostil que cerraba el camino a Filipo, impidiéndole acudir en auxilio de las ciudades aliadas del sur. Como ves, con cada nuevo informe la situación se enredaba aún más. Un frente en cada esquina, en cada piedra, una urgencia tras otra. ¿Qué está pasando? Y en medio de todo ello estaba Filipo, un rey obligado a decidir cuál de todos aquellos fuegos iba a apagar primero. Filipo recibía las embajadas, se escuchaba, con atención, con paciencia, dejó hablar a todos, tomó nota de cada peligro, de cada súplica, y al final, cuando todos habían hablado, se alzó y respondió: Átalo y los etolios se encontrarán resistencia allá donde se atrevan a avanzar. No permitiré que las ciudades aliadas caigan ni que los saqueados se salgan con la suya. Os pido paciencia y coordinación. A medida que las circunstancias lo permitan, enviaré refuerzos allí donde más se necesiten. No cederé terreno, ni dejaré que el miedo siembre la discordia entre nosotros. El rey está aquí, con vosotros, y con vosotros luchará. No era una promesa vacía. Filipo se puso en marcha de inmediato. La prioridad más urgente era Pepareto, una pequeña isla del Egeo, al sur de Magnesia, que acababa de recibir un golpe brutal. Átalo había cruzado desde Lemnos con su flota, y lo que encontró no fue una ciudad fortificada, fue un territorio vulnerable, abierto, y sus hombres arrasaron. Filipo envió una guarnición para proteger la ciudad, un gesto que más allá de lo militar era simbólico. Filipo V de Macedonia no podía permitir que la impunidad se extendiera. Necesitaba lanzar un aviso a quienes creían que el rey estaba lejos o distraído en otros frentes. Pero no quedó la cosa ahí. ¿Recuerdas los problemas en Beocia? Pues a Beocia mandó a Polifantes con un destacamento militar pequeño, pero suficiente para recordar que los ojos del rey y las armas del rey también llegaban al corazón de Grecia. Y a la isla de Cálcide envió a Menipo, uno de sus oficiales de confianza, acompañado por 1000 peltastas y 500 agrianes, fieros guerreros del norte, expertos en emboscadas y en combate irregular. Su misión era clara: asegurar todos los accesos de la isla y sellar cualquier brecha que pudiera abrirse. Mientras tanto, el propio rey marchó hacia Escotusa, en Tesalia. Allí ordenó el traslado de las tropas macedónicas que se habían concentrado en Larisa, que te dije antes. El ejército debía estar en movimiento, listo para acudir allí donde la amenaza fuese más inminente. En este primer tramo de programa no tenemos ni un respiro, porque rápidamente llegaron informes urgentes indicando que los etolios estaban
convocando una gran asamblea en Heraclea y que Átalo de Pérgamo en persona planeaba asistir. Lo que querían era coordinar sus próximos movimientos, sus próximos pasos, trazar la hoja de ruta de la guerra y darle por saco a Filipo. Y Filipo, claro, no podía permitirlo. Sin dar tiempo a dudas, sin dar tiempo a nada, ordenó a sus tropas avanzar a marchas forzadas, una maniobra rápida, casi temeraria, que le permitiría llegar a Heraclea antes que el enemigo. Quería romper el tablero antes de que pusieran las fichas. El rey cabalgó hacia Heraclea, pero cuando llegó, todo se había acabado. La asamblea etolia se había disuelto, los jefes ya habían hablado, ya habían pactado y desaparecieron. Pero el rey, que había llegado tarde y se había quedado con cara de tonto, no estaba dispuesto a regresar con las manos vacías. Era necesario, como te dije antes del mensaje en Beocia, pues ahora era necesario dejar una marca, una señal, un Filipo meó aquí y meó bien. Así que decidió castigar a todo el entorno de Heraclea. Ordenó arrasar por completo las cosechas del Golfo de los Enianos, justo cuando estaban a punto de alcanzar su madurez. No era un golpe glamuroso, no era algo épico, pero era efectivo. Porque no solo hería los estómagos enemigos, hería su moral, su capacidad de resistir, de alimentar a las tropas, de sostener su causa. Y después emprendió el camino de regreso a Escotusa, donde dejó acantonado al grueso del ejército. Esto es frenético, ¿eh? De aquí para allá, después él se fue a Demetrias, acompañado tan solo de la Guardia Real, desde donde podría observar, calcular y responder con rapidez a cualquier peligro que hubiera. Para prevenir cualquier intento de ataque enemigo y no estar apagando fuegos donde surgieran, organizó Filipo V una red de vigilancia que cubría los puntos sensibles del mapa. Envió destacamentos a la Fócide, a Eubea y a la isla de Pepareto, eligiendo siempre posiciones elevadas, promontorios, desde los cuales se pudiera divisar el horizonte marino. Y él mismo estableció un punto de observación en la cima del monte Tiseo. Desde aquella altura imponente, las señales de fuego encendidas en cadena a lo largo de la costa como el Señor de los Anillos permitían detectar al instante cualquier movimiento hostil. Era un sistema de alarma temprana. Era un sistema rudimentario, pero ingenioso. Y mientras Filipo se atrincheraba en la vigilancia y el control del territorio, sus enemigos no se quedaban quietos. Publio Sulpicio Galba y el rey Átalo de Pérgamo zarparon desde Pepareto y se dirigieron hacia Nicea, una ciudad que quizá te suene de cosas que pasarán en el futuro. Allí se reagruparon, ajustaron planes y enviaron la flota hacia Eubea. El objetivo, la ciudad de Óreo. Situada estratégicamente al norte de la isla, era la primera ciudad eubea que se encontraba al navegar desde el Golfo de Demetrias hacia Cálcide y el estrecho de Euripo. Quien controlase Óreo controlaba una puerta clave hacia el corazón del Egeo. Átalo y Sulpicio acordaron una maniobra envolvente. Los romanos atacarían por mar, mientras que las tropas de Pérgamo avanzarían por tierra. Una ofensiva doble, diseñada para cortar cualquier posible vía de escape. Sin embargo, no creas tú que el ataque a Óreo fue como si fuera una película o como si fuera esto Gladiator 2, el asedio del principio, el ataque a la ciudad. No. Cuando llegaron, los romanos y los de Pérgamo estuvieron 4 días sin atacar. ¿Por qué? Porque durante los 4 días que siguieron al despliegue de la flota, lo que sucedió fue que bajo mano se estaban celebrando reuniones. Se estaba tejiendo otra forma de guerra. En secreto se mantenían reuniones, entrevistas con Plátor, el comandante de Óreo, un hombre que había sido nombrado por el propio Filipo V de Macedonia y un hombre en quien el rey confiaba. Pero la guerra, lo sabemos, ya lo sabemos, no se libra solo con espadas. También se libra con reuniones, con pactos a la luz de una antorcha, con secretas entrevistas en un lugar discreto. Y Plátor, aquel nombre que apenas ocupa una línea en las fuentes, iba a demostrar que no era un simple personaje aleatorio, no era un simple NPC. Sin grandes discursos, sin grandes gestos, sin grandes promesas de gloria, se convertiría en el protagonista de una jugada decisiva en Óreo. Óreo, para que nos hagamos una idea, contaba con una defensa bastante respetable. 2 ciudadelas, una no, 2. Una dominaba el mar
erguida frente a las olas como una garra de piedra, y la otra se alzaba en el corazón mismo de la ciudad, protegida por muros y pasadizos. Desde esta segunda, del centro de la ciudad, partía una galería subterránea que conducía al mar. Su acceso estaba sellado por una torre de 5 pisos, un auténtico bastión, un baluarte armado con todo tipo de ingenios arrojadizos. Y allí, en torno a esa torre, estalló el combate. Desde el mar, los romanos habían desembarcado con naves ballesteras y máquinas de asedio. La lucha fue encarnizada, brutal. Un duelo de precisión y fuerza bruta entre los atacantes y los defensores apostados en lo alto. Toda la atención se centró en ese punto. Los ojos, los gritos, las órdenes, todo parecía estar ahí, en ese único frente. Y fue en ese momento, mientras el estruendo de la batalla enmudecía el resto de la ciudad, mientras los ojos miraban a un único punto, dejando el resto, fue entonces cuando Plátor actuó. En silencio, sin levantar sospechas, permitió que los romanos accedieran por la puerta de la ciudadela que daba al mar. En apenas unos minutos la ciudadela fue tomada, y cuando los del otro lado quisieron huir hacia esa otra ciudadela, se dieron cuenta de que los romanos ya estaban dentro. Ya era tarde, la emboscada se había cerrado, por lo que sin salida, sin opciones, los que no murieron cayeron prisioneros. La guarnición macedónica, desconcertada, se apiñó al pie de la muralla. No huyeron, tampoco combatieron, simplemente se rindieron. Plátor, en ese momento, el ejecutor de aquella maniobra, y ahora colaborador abierto de romanos y de los de Pérgamo, negoció con Sulpicio. Obtuvo su permiso para embarcar a los soldados macedonios capturados y llevarlos de vuelta a Demetrias. Una retirada honrosa, sin humillación, y después él, sabiendo que tras haber cumplido su papel no debía quedarse mucho tiempo por ahí, desapareció junto a Átalo. Plátor, un nombre que apenas sobrevive entre las líneas de Tito Livio. No sabemos de dónde vino ni a dónde fue tras aquel día, ninguna fuente lo menciona, y sin embargo allí estuvo, decisivo. Una traición silenciosa pero eficaz, para que luego digan que Roma no paga traidores. Con la moral por las nubes y el pecho hinchado por la victoria, por haberse comido a Óreo, Sulpicio zarpó de allí sin perder tiempo. La toma de la ciudad había sido sorprendentemente fácil. Plátor se había pasado a su bando muy fácilmente. Y ahora la flota romana se dirigía a Cálcide como quien va a recoger los frutos de una campaña imparable. Pero el mar, caprichoso y cruel, como te diría cualquier marinero, tenía otros planes. Cálcide se alza en el estrecho del Euripo, donde las aguas se abren por ambos flancos para formar lo que parece a primera vista un doble puerto. Un refugio ideal, podría pensarse. Pero nada más lejos de la realidad. Para una flota, difícilmente puede haber fondeadero más traicionero. Marinero de agua dulce. Desde las altas montañas que bordean ambas orillas, se desencadenan sin previo aviso ráfagas de viento violentas que azotan las velas, desorientan a los marineros y lanzan las naves contra los escollos. Y el propio estrecho, lejos de ofrecer la tranquilidad de una marea predecible, se comporta como un torrente desbocado, cambiando de dirección guiado por el viento. Allí no hay descanso ni de día ni de noche. El mar está siempre en guerra con quien se atreva a fondear allí. Pero aún así, la flota romana se vio obligado a anclar en esas aguas impredecibles, y pronto descubrieron que la ciudad, además, no iba a ceder tan fácilmente como Óreo. Cálcide no solo estaba protegida por el mar en un costado, sino que por el otro, por tierra, estaba fortificada con esmero y defendida por una guarnición competente y leal, a diferencia de Óreo. Sulpicio, pese al entusiasmo con que habían llegado, supo leer el terreno y leer la situación. Comprendió que forzar un asedio allí sería como poco una pérdida de tiempo y con toda probabilidad un desastre. Así que actuó con cabeza, dijo: nos vamos. Abandonó este ataque y ordenó la retirada a Aquino, en la costa de Lócride. Allí, en el puerto comercial de la ciudad de Opunte, situada apenas a 1 milla tierra adentro, la flota pudo por fin descansar. Y ahora que la flota romana está descansando, te estarás preguntando: oye, ¿y qué pasó con ese sistema mega chachi potentísimo de hogueras? Las hogueras de Óreo se habían encendido, pero el fuego había llegado demasiado tarde. La traición de Plátor había sido tan repentina que la señal se encendió cuando ya nada podía hacerse. Y además, para el rey alcanzar la isla en ese momento era de todo menos fácil.
Su flota, menor en número y aún reorganizándose, no estaba en condiciones de cruzar el mar y plantar cara a los aliados en mar abierto. Por primera vez en mucho tiempo, Filipo se encontraba en posición defensiva, por lo que cuando las hogueras se encendieron en Oreo, Filipo ya no podía hacer nada por salvar la ciudad. Tuvo que abandonarla, tuvo que dejarla ir, pero no bajo los brazos, y tan pronto como recibió una nueva advertencia, esta vez desde Cálcide, se puso en marcha con determinación renovada. Aunque Cálcide forma parte de Eubea, su situación es singular. Está separada del continente por un estrecho, tan angosto, que se une a tierra firme a través de un puente. Una ciudad insular, sí, pero a la que se llega más fácilmente por tierra que por mar. Por lo que desde Demetrias, Filipo marchó hacia Escotusa. Allí, con el tercer relevo de la guardia, organizó una nueva ofensiva y sin perder tiempo, se lanzó contra la guarnición de los etolios que ocupaban el paso de las Termópilas. La batalla fue rápida y contundente. Los etolios, sorprendidos por la velocidad del ataque de los macedonios, huyeron en masa hasta Heraclea, donde había sido la reunión esa a la que llegó tarde el rey. En apenas un día, Filipo recorrió más de 60 millas y llegó a Elacia, en pleno corazón de la Fócide. Soy consciente de que esta parte del programa es una sucesión de zonas y de lugares que no conocemos, pero es importante porque nos están poco a poco fijando lo que va a pasar en el próximo siglo y medio de la República. Y mientras te contaba todo esto, la ciudad de los Opuntios, la que te decía antes que los romanos y los de Pérgamo habían ido para allá, fue tomada y saqueada por el rey Átalo. Un saqueo permitido por Sulpicio Galba, por supuesto, porque se había retirado, ya que en Oreo el botín había sido para los romanos, pues aquí le tocaba a los de Pérgamo. La sintonía entre ellos era total, ¿eh? El equilibrio se mantenía, ahora tú, ahora yo, Roma y Pérgamo somos amigos, y eso para Filipo era un problemón. Átalo, sintiéndose dueño de la zona, seguía lo suyo en Opunte, ejecutando aristócratas locales, reuniendo botín, reorganizando la ciudad a su antojo, vendiendo, tal, capturando. No sabía que Filipo se acercaba a toda velocidad. Fue tan inesperada su llegada que solo una casualidad evitó la catástrofe para el rey de Pérgamo. Una columna de cretenses, que se había alejado en busca de forraje, detectó el avance macedonio y dio la alarma. De no haber sido por ellos, Filipo habría caído sobre Átalo como una tormenta. El rey de Pérgamo huyó como pudo, desarmado a toda prisa como un fugitivo, casi con la sintonía de Benny Hill de fondo, directo hacia el mar. Las naves eran su única salvación y cuando estaban embarcando a toda prisa, Filipo apareció. Desde tierra firme, sus tropas lanzaron tal acometida que incluso los marineros ya en cubierta entraron en pánico. La escena fue un circo, un show. El rey huyendo, una flota al borde del colapso y un enemigo tan cerca que casi podía atacar los barcos. Pero la oportunidad, como otras veces en la vida del rey y como otras veces en este programa, se le escapó. Otra vez. Se le había ido de entre las manos de nuevo. Filipo regresó entonces a Opunte, con los dientes apretados, con el alma cargada de ese cabreo, que es que lo tenía ahí. Se quejaba alto y claro ante los dioses y ante los suyos porque la victoria que había perseguido con tanto esfuerzo, por fin poder aplastar a Átalo de Pérgamo, se le había escapado. Cuando estaba ahí. Y no se guardó su cabreo, no te creas. Reprendió a los opuntios. Les echó en cara haber rendido su ciudad sin apenas ofrecer resistencia. Si hubierais aguantado un poco más, me habríais dado tiempo. Podría haberos salvado. Con la situación en Opunte más o menos controlada y la humillación aún fresca en la memoria, Filipo no se detuvo. Filipo, en el programa de hoy, es como un bombero. O sea, si no soy bombero, ¿por qué tengo esta Macedonia? ¿Por qué tengo esta Macedonia? Dejó atrás la costa, marchó hacia el sur, hacia Tronio, una pequeña ciudad próxima a Nicea, y Átalo, por su parte, que había escapado, decidió que había tenido suficiente. Primero se replegó de vuelta a Oreo, pero apenas recuperó el aliento, llegaron casualmente noticias preocupantes desde Asia. Mira, Sulpicio, verás, te cuento, me ha llegado un mensaje de que un tal Prusias, rey de Bitinia, ha invadido la frontera de mi reino. Por lo que, un besito, me voy, aquí te quedas con el rey de Macedonia, que tengo lío en casa. Sin mirar atrás,
abandonó la causa romana, la causa etolia, se fue, zarpó de regreso a Pérgamo y ahí os quedáis, ya volveremos otro día. Sulpicio tampoco tardó en cerrar sesión e irse. Con la campaña estival agotada y sin su aliado oriental, el magistrado romano se retiró con la flota a Egina, al mismo puerto desde el que había zarpado al inicio de la primavera, y para Filipo esto fue un alivio. Y además tomó fácilmente Tronio, por lo que su moral también estaba remontando. En Tronio no tuvo piedad, ¿eh? En Tronio, la reventó, tomó la ciudad, marchó después sobre Titronio y sobre Drumias, dos pequeñas poblaciones de la Dórida, que también cayeron sin resistencia apenas, y después continuó hacia Elacia. Y allí, una vez ya se habían ido los romanos, los de Pérgamo y demás, allí le estaban esperando embajadores de Ptolomeo, rey de Egipto, y de los rodios. Estos dos venían de asistir a esa asamblea de los romanos y los etolios en Heraclea, en esa que había llegado tarde el rey, esa. Y ahora, con gesto diplomático, con palabras medidas, con politiqueo, intentaban mediar y conseguir una paz razonable para la zona. Mientras se discutía en aquellas salas de piedra sobre los términos de una posible tregua, llegó una noticia alarmante. Macánidas, el tirano de Esparta, había lanzado un ataque contra los eleos. Un ataque que había sido realizado además mientras estos estaban preparando para los Juegos Olímpicos. Era una provocación. Atacar a un pueblo cuando baja la guardia, cuando entrena a sus atletas y cuando adorna sus templos para los Juegos, es más que un acto de guerra. Es un mensaje. Es un mensaje de que aquí nadie puede descansar. Y Filipo comprendió que debía actuar rápidamente. Otra vez. Qué estrés de programa, ¿eh? Otra vez. Despidió a los embajadores con cortesía, les aseguró que él no había comenzado aquella guerra, que él no buscaba el conflicto, pero que tampoco aceptaría una paz sin honor, y sin perder ni un día, partió hacia Mégara con tropas ligeras. Atravesó Beocia como un relámpago, cruzó el istmo y llegó a Corinto. Desde allí, sin pausa, se dirigió a Fliunte y luego a Feneo, donde se aprovisionó para la siguiente etapa. Ya en Erea, recibió la noticia de que Macánidas, al saber de su llegada, se había refugiado en Lacedemonia, aparentemente asustado. Entonces, el rey Filipo V de Macedonia se dirigió a Egio para asistir a la asamblea de los aqueos, convencido de que allí encontraría también a la flota cartaginesa que él mismo había solicitado para contar con apoyo naval. Pero, este es el programa de los peros, para su desgracia, pocos días antes los cartagineses se habían ido. Parece un guión de coña, ¿eh? Filipo V de Macedonia corre por ahí navegando a toda prisa y siempre llega tarde. Siempre. Los cartagineses se habían ido rumbo a las Islas Óxeas porque al enterarse de que Átalo y los romanos habían abandonado Óreo, fueron a refugiarse allí por temor a ser atacados y derrotados en Rión, en la entrada del Golfo de Corinto. Para Filipo aquello fue un golpe brutal. Otra vez no. Había corrido de un frente a otro, sin descanso, sin vacilar, y en todos la fortuna le había arrebatado nada, unos días o unos instantes antes la gloria. En ninguno había podido hacer nada. Y sin embargo, eres el rey de Macedonia. Respira. Disimula. Entró en la asamblea de los aqueos, no permitiendo que se viera ni un nada en su rostro, ni un atisbo de la frustración que sentía. Se presentó ante ellos, ante los aqueos, con la cabeza alta, el gesto sereno, la voz firme, y habló así: he acudido a todas partes con la mayor rapidez que me ha sido posible. Que los dioses y los hombres sean testigos. No ha habido un solo lugar, un solo rumor de armas enemigas al que no haya corrido a socorrer. Pero, ¿quién puede decir si en esta guerra es más audaz el que ataca o el que huye primero? Átalo ha escapado de Opunte, Sulpicio de Cálcide y Macánidas se me ha esfumado. Pero no todo se decide en la batalla. No basta con ver al enemigo para vencer. Lo esencial, lo importante ahora, es que el enemigo me conoce, me teme, sabe que soy superior y en breve sabrá también que esta victoria será nuestra. Estas palabras no cayeron en saco roto. Los aqueos, cansados también de una guerra larga y desconcertante, escucharon con agrado al rey. Vieron en él no solo a un monarca que reclamaba autoridad, vieron a alguien que no abandonaba a los suyos por mucho que llegase tarde.
Como gesto inmediato, Filipo restituyó a los aqueos el control de Erea y de Trifilia, 2 ciudades estratégicas del Peloponeso. Y más aún, devolvió a Lifera a los megalopolitanos, tras demostrarse que aquel territorio, en efecto, les pertenecía por derecho. Después, con naves proporcionadas por los propios aqueos, 3 cuatrirremes y otras tantas birremes, se dirigió a Antícira. Allí se unieron a él 7 quinquerremes y más de 20 embarcaciones ligeras que había enviado previamente él mismo al Golfo de Corinto, esperando poderla sumar a la flota cartaginesa que se había ido. Y sin más demora zarpó para atacar Erutras. Un desembarco que no se hizo con estrategia, no se hizo nada, a plena luz del día. Bastó su sola presencia para que toda la población campesina y los habitantes de aldeas cercanas, como Potidania y Apolonia, huyeran en desbandada. Saqueó todo lo que pudo y después envió a Nicias, pretor de los aqueos, de vuelta a Egio con el botín y con el ganado. Una forma de compartir el premio, de compartir con los tuyos esa victoria, de reforzar alianzas. Él, mientras tanto, siguió con su plan. Marchó hacia Corinto y desde ahí condujo a pie a sus tropas a través de Beocia, mientras él mismo tomaba el mar desde el puerto de Céncreas. Navegando junto a la costa ática, bordeó el cabo Sunio y llegó a Cálcide casi al mismo tiempo que las flotas enemigas. Una sincronía perfecta, como si el rey quisiera demostrar que podía estar en todas partes y llegar siempre a tiempo. Hay que intentar salvar la situación después de los últimos reveses, hay que intentar sacar la cara como se pueda. Allí en Cálcide se detuvo. Convocó a la asamblea local y pronunció un discurso que no era solo un gesto de cortesía, era un acto de reconocimiento. Les dijo: vuestra lealtad y vuestro valor merecen elogio. Ni el miedo ni la esperanza de salvación os hicieron rendiros, no os doblegasteis. Por eso, si queréis seguir confiando vuestro destino a Macedonia, os prometo esto: que seréis recompensados, que permaneceréis dentro de nuestra alianza, con la misma dignidad que habéis demostrado hasta ahora, y que nadie dude. Quienes han preferido huir, como los oitanos o los opuntios, ya conocen su castigo. Vosotros, en cambio, seréis honrados. Después de estas palabras, Filipo embarcó desde Cálcide rumbo a Óreo, cruzó sin prisa la isla de Eubea y desembarcó en Demetrias, el mismo puerto desde el que había partido semanas atrás. Allí comprobó que Grecia por el momento estaba en calma. Átalo había zarpado, Sulpicio se había replegado, las ciudades estaban tranquilas, así que ordenó reparar su flota en Casandrea y convocó a un gran número de ingenieros navales, de obreros navales. Había que prepararse porque tocaba regresar a su reino y atender una nueva guerra, la campaña contra los Dárdanos, pueblo que quizá te suene si estás escuchando la lectura de la Eneida. Y yo, cuando recorro estos hechos, cuando te cuento los eventos en Grecia, cuando te hablo de pueblos, de que navegó, que zarpó y tal, siento que estamos ante una fotocopia. Siento que las fuentes, en este caso Tito Livio, siempre siguen la misma estructura y parece que están rellenando huecos, porque si te fijas, si vuelves atrás todo lo que te he contado, no ha pasado nada. Desembarcos por ahí, batalla por allá, se han tomado Orio y Opunte, ya está. No ha pasado nada. El rey de Macedonia baja a Grecia, actúa y se vuelve a casa. Baja por Tesalia, irrumpe en Beocia, arde una ciudad, se disuelve una asamblea, llega tarde tal. Cuando parece que va a estallar algo grande, se marcha. Vuelve a su reino porque tiene que afrontar un peligro. Y uno no puede evitar preguntarse, en este punto del relato, si era realmente fugaz su impacto, el impacto de Filipo V, si iba hacia algo y se volvía. También me pregunto si es que al escribir la historia desde Roma, al contar este relato desde Roma, algo que nunca debemos olvidar, estamos repasando las fuentes, pero que son romanas, como cuando hablábamos de Cartago, me pregunto si solo contaron lo que interesaba, lo justo para que Filipo pareciera molesto pero nunca decisivo, peligroso pero llega tarde. No sé si me explico bien, porque si seguimos el relato, da la sensación de que Grecia en este momento vivía al ritmo de su sombra, como pajarillos gritando ayuda, y sin embargo Roma apenas se inmutaba, o eso parece. Por lo que se está viendo en estos relatos, por eso te los cuento, son un poco peñazo, lo sé, pero te los cuento porque se está reforzando poco a poco y sin que nos demos cuenta la idea de que Grecia está a merced de Macedonia
y que Grecia necesita ser liberada. Algo que va a ocurrir dentro de unos años. Aquí se está empezando a formar, se está empezando a cebar, a rebozar el concepto de Grecia necesita ser liberada de Macedonia. Te dejo esa reflexión allí mientras hacemos las maletas de nuevo y nos vamos rumbo a Roma, porque ya la estoy echando de menos. Ya estamos otra vez en Roma, seguimos en el año 207 a.C., no creas tú que te vas a librar fácilmente de este año, pero calma, calma, que ya estamos llegando casi al final del verano. Quinto Fabio Máximo, hijo, que servía como legado en el norte, con Marco Livio, fue enviado a Roma con un mensaje del cónsul, de Marco Livio, diciendo que, en opinión del cónsul, que estaba acuartelado en el norte de Italia, Lucio Porcio, un promagistrado que estaba también en el norte, ese señor Lucio Porcio y sus legiones se bastaban para proteger la Galia. Así que él, informaba al Senado por carta, podía retirarse de la provincia y llevarse su ejército consular a otro sitio. El Senado aceptó la propuesta, pero la amplió, dijo sí y además ordenó que regresaran a Roma tanto Marco Livio como su colega Cayo Claudio Nerón, los dos cónsules. Cayo Claudio Nerón, recuerda, estaba en el sur, había vuelto a posiciones delante de Aníbal porque, después de vencer a Asdrúbal en Metauro, había vuelto corriendo hacia el sur para que Aníbal no se enterara de la marcha y para entregarle la cabeza, como si fuera Amazon Prime, a su hermano. La única diferencia fue que el decreto, y aquí, ojo, aquí luces de neón en esta frase que te voy a decir, el decreto estableció que el ejército de Marco Livio volviese con él, mientras que las legiones de Nerón, de Cayo Claudio Nerón, se quedarían en la provincia para poder hacer frente a Aníbal. Esto va a ser muy importante, este matiz. Ambos cónsules, desde regiones opuestas, uno en el norte y otro en el sur, acordaron por carta dónde está la enemistad, dónde está esa enemistad de odio inveterado que había entre los dos. Se ha esfumado. Ya te dije que esto de las fuentes a veces es un poco... se lo fuman, se lo han fumado. Aquí no hay ni rastro otra vez de la enemistad entre ambos. Se pusieron de acuerdo para llegar a Roma al mismo tiempo, para no dar pie a rivalidades ni a desequilibrios de prestigio. No nos hagamos daño, entremos juntos y ya está. Para ello, para poder llegar juntos a Roma, se citaron en Praeneste. El que llegase primero esperaría al otro allí tomándose algo. Y como esto es Roma y parece que la historia la ha escrito un guionista de una serie de una plataforma de streaming de tu favorita, sucedió algo raro, algo raro. Llegaron los dos el mismo día. Desde Praeneste juntos enviaron un edicto al Senado ordenando que se reuniera en 3 días en el templo de Belona, en el foro boario del que ya te he hablado alguna vez, que se encuentra fuera del pomerium de la ciudad. Cuando llegaron a Roma, toda la ciudad salió a recibirlos. Los ciudadanos se agolpaban a su paso, deseando ver de cerca a los cónsules que habían salvado la República. Algunos los felicitaban, otros les daban las gracias. Era una entrada emocionantísima, parecía el final de una película de Star Wars. Deseaban saludar, deseaban tocar las manos derechas victoriosas de los cónsules. Y ya, en el templo de Belona, se siguió el procedimiento habitual. Se escuchó a los cónsules, que dieron cuenta de todas las operaciones llevadas a cabo, se dictaron acciones de gracias en nombre del pueblo, pero después los cónsules solicitaron otra cosa. Pidieron, de forma conjunta, que en reconocimiento a su valor y su fortuna, se ofrecieran sacrificios públicos a los dioses inmortales y se les concediera a ellos la entrada triunfal en la ciudad. El Senado respondió que por supuesto. Vamos, por supuesto que sí, os lo merecéis, pero primero los dioses, ¿eh? Primero los dioses y luego vosotros. Y así se hizo. Se decretó una acción de gracias en nombre de ambos y se les concedió el triunfo a los dos. Pero, para que no se celebrara de forma desigual, para que no hubiera rivalidades, se llegó a un acuerdo. Y aquí viene lo que te decía antes. Como la batalla había tenido lugar en la provincia de Marco Livio, y fue él quien tomó los auspicios aquel día, por lo que significa que era él el cónsul en activo, y además había sido el único de los dos que había vuelto a Roma con su ejército, se decidió que Marco Livio entraría en la ciudad en una cuadriga, seguido por sus tropas. Un triunfo de manual, 1-0-1 triunfo. En cambio, Cayo Claudio
que no había podido salir de la provincia con sus hombres, entraría a caballo sin soldados. El triunfo, compartido por los dos cónsules, por supuesto que redundó en mayor gloria para ambos, pero sobre todo, le trajo mayor gloria a quien cedió el honor a su colega, pese a haberlo superado en méritos. Porque el pueblo no dudaba. El verdadero héroe de Metauro era el que iba a caballo, no el que desfilaba en cuadriga. Todo el mundo decía que ese hombre, Cayo Claudio Nerón, había recorrido Italia de punta a punta en tan solo 6 días, que había estado en el campo de batalla en la Galia el mismo día en que Aníbal aún lo creía acampado en Apulia. Decían que había hecho frente a 2 ejércitos en los extremos opuestos de Italia, uno con su ingenio y el otro con su presencia. El nombre de Nerón, decían, había bastado para mantener a Aníbal en su campamento encerrado y temeroso. Y su llegada al frente de Asdrúbal había bastado para destruirlo. ¿Qué mayor triunfo podía haber que ese? Así que, aunque Marco Livio marchara erguido, en una cuadriga tirada por caballos, el verdadero triunfador, repetía todo el mundo, era aquel que avanzaba llevado por un solo caballo. Incluso así, sin soldados, sin pompa, Nerón quedaría en la memoria por la gloria que había conquistado, aunque no se le concediera todo el reconocimiento que merecía según la gente. Los comentarios de la multitud lo siguieron hasta el Capitolio. Durante todo el triunfo, la gente fue diciendo, mira, ahí va el otro. Tito Livio nos dice que se ingresaron al tesoro público 3 millones de sestercios y 80.000 ases. Marco Livio repartió a sus soldados 56 ases por cabeza, un buen bonus, que en dinero actual es muy complicado hacer el cambio, pero bien podría ser una paga extra bastante jugosa. Y Cayo Claudio prometió que haría lo mismo con sus hombres. Vamos, no me voy a quedar atrás. Tú le das 56 ases, pues yo le voy a dar 57. Aquel día de fiesta la tropa por supuesto no se contuvo. Se cuenta que los soldados, entre risas y burlas, se mofaron de Cayo Claudio Nerón, dedicándole más obscenidades a él que al enemigo. En cambio, los jinetes, los equites, elogiaron con entusiasmo a los legados Lucio Veturio y Quinto Cecilio Metelo. Ve quedándote con estos apellidos, Cecilio Metelo, porque poco a poco que nos vayamos adentrando en el siglo II, va a ser la gens y la rama familiar que va a tener el poder en Roma durante todo ese siglo. Los equites, elogiando a estos dos, pidieron públicamente que fueran elegidos cónsules para el año siguiente. Al día siguiente, en la Asamblea Popular, los propios cónsules en funciones respaldaron esta elección, destacando el valor y la cooperación que ambos habían demostrado en la campaña. A medida que se acercaba la fecha de los comicios, se decidió que los presidiera un dictador. El cónsul Cayo Claudio Nerón nombró dictador a su colega Marco Livio, y este a su vez designó como magister equitum a Quinto Cecilio Metelo. Desde esa posición, una vez celebrados los comicios, el propio dictador proclamó cónsules para el año siguiente, casualmente, la casualidad, a Lucio Veturio Filón y Quinto Cecilio Metelo, su magister equitum y los dos a los que los equites habían alabado. Después se celebraron elecciones a pretores y fueron elegidos Cayo Servilio Gémino, Marco Cecilio Metelo, Tiberio Claudio Aselo y Quinto Mamilio Turrino, que en ese momento era edil de la plebe. Finalizados los comicios, el dictador, como era protocolo, renunció a su cargo, Marco Livio, disolvió el ejército y, por orden del Senado, partió hacia Etruria como procónsul para investigar. Marco Livio fue a Etruria para investigar a ver qué pueblos habían sido traicioneros, a ver qué pueblos habían asomado la patita para apoyar a Asdrúbal durante la invasión. Quería saber si algunos habían pensado pasarse al enemigo y cuáles habían sido los que sí habían colaborado con Roma fervientemente. Ese año nos cuentan que se repitieron en varias ocasiones los Juegos Romanos, organizados 3 veces, por los ediles curules Neo Servilio Cepión y Servio Cornelio Léntulo, así como los Juegos Plebeyos, que se celebraron 2 veces, bajo la dirección de los ediles de la plebe Marco Pomponio Matón y Quinto Mamilio Turrino. Y ahora sí, por fin, cambiamos de año. Nos vamos al año 206 a.C. Los nuevos cónsules, Lucio Veturio Filón y Quinto Cecilio Metelo, recibieron como provincia común la del Brucio, al sur,
para seguir las operaciones militares contra Aníbal. Se sortearon también las otras magistraturas para que cada uno fuera a su destino. La pretura urbana quedó para Marco Cecilio Metelo, la de extranjeros para Quinto Mamilio, la provincia de Sicilia para Cayo Servilio y Cerdeña para Tiberio Claudio Aselo. En cuanto a los ejércitos, a cada cónsul se le asignaron las 2 legiones que habían mandado Cayo Claudio y el cónsul del año anterior, formadas por soldados veteranos. En Etruria, el procónsul Marco Livio mantuvo su mando prorrogado a cargo de las 2 legiones de esclavos voluntarios que antes había comandado el propretor Cayo Terencio. A Quinto Mamilio se le ordenó dejar su jurisdicción y trasladarse a la Galia, al frente del ejército que había mandado Lucio Porcio, y además fue con instrucciones específicas de castigar a los galos que se hubieran aliado con los cartagineses al llegar a Asdrúbal. En Sicilia, la defensa seguía en manos de Cayo Servilio, con las 2 legiones de Cannas que todavía estaban dando vueltas por ahí. Tanto Quinto Claudio en Tarento como Cayo Hostilio Tíbulo en Capua recibieron la prórroga de sus mandatos. Finalmente, el procónsul Marco Valerio Levino, que hasta entonces había protegido las costas de Sicilia al cargo de la flota, el que en el programa anterior de la República atacó África, recibió la orden de entregar 30 naves al pretor Cayo Servilio y regresar a Roma con el resto de la flota. La guerra, con su carga de incertidumbre, de miedo, había empezado a teñirlo todo. La población, cada vez más inquieta, veía en cualquier suceso, ya fuera bueno o malo, una señal de los dioses. Acontecimientos insólitos, reales o imaginarios, empezaron a circular por toda Roma. La gente empezó a hablar de cosas raras que pasaban. En Tarracina, un rayo había alcanzado el templo de Júpiter. En Sátrico, otro rayo había alcanzado el de Mater Matuta. En Ancio, unos segadores juraban haber visto espigas ensangrentadas. En Caere, se dice que había nacido un cerdo con 2 cabezas y un cordero que era macho y hembra a la vez. En Alba, se decía que se habían visto 2 soles. En Freguelas, decían que había brillado la luz del día en plena noche. Y en Roma, alguien, esto es como lo de Ricky Martin y sorpresa, sorpresa, alguien aseguraba que un buey había hablado. Incluso se decía que el altar de Neptuno, en el Circo Flaminio, rebosaba agua de manera inexplicable. Los templos de Ceres, de la Salud y de Quirino también habían sido alcanzados por rayos. El Senado, alarmado, ordenó expiar todos estos prodigios con víctimas mayores y decretó un día de rogativas. Pero el episodio que más temor causó en toda Roma no fue ni cerdos con 2 cabezas, ni corderos que eran macho y hembra, ni rayos en el templo de Júpiter, no. El auténtico fenómeno que asustó a todo el mundo fue que se apagó el fuego sagrado del templo de Vesta. La vestal de guardia aquella noche fue azotada por orden del pontífice Publio Licinio, y aunque se atribuyó el descuido a un error humano, igualmente se decidió realizar una nueva expiación solemne porque el temor a los dioses, a la ira de los dioses, había calado hondo. No sabemos si fue ejecutada, no cuentan nada más, solo fue azotada. Pero lo del fuego es algo muy grave. Como también era grave algo que se le pidió a los cónsules que arreglasen antes de irse al frente. El Senado encomendó a los cónsules que, por favor, hiciera que el pueblo volviera a cultivar los campos. La guerra por fin se había alejado de Roma y del Lacio, era posible por fin de nuevo volver a vivir sin miedo en el campo y poder volver a ocuparse de los campos de Italia, más que de los campos de Sicilia. Roma se alimentaba de los campos de Sicilia y no de los del Lacio. Pero claro, tenemos un problema aquí. Los campesinos han desaparecido. Muchos de los agricultores libres estaban muertos o enrolados en el ejército, los esclavos escaseaban, las granjas estaban incendiadas o saqueadas, pero aún así, la autoridad de los cónsules logró que muchos regresaran. Era necesario empezar de nuevo. Ya en primavera comienza una nueva campaña, ya lo sabes tú, cuando llega el calor, las armas se enamoran, y Quinto Cecilio Metelo tomó el mando del ejército de Cayo Claudio Nerón, y Lucio Veturio del propretor Quinto Claudio, completándolo además con nuevas levas que él mismo había reclutado. Ambos cónsules marcharon a la vez sobre el territorio consentino, al sur de Italia, lo arrasaron de arriba abajo
saqueando ciudades, aldeas, pero en un paso estrecho, cuando ya las tropas iban cargadas de botín, fueron sorprendidas por una fuerza de brucios y númidas que causaron el caos. Casi se perdieron botín y hombres, pero la alarma fue mayor que la batalla y las legiones rápidamente se reorganizaron y lograron retirarse con orden. Desde allí avanzaron a Lucania, donde los pueblos agotados por la guerra no ofrecieron resistencia y uno tras otro retornaron a la obediencia con Roma. Durante aquel año 206 no hubo ningún ataque contra Aníbal. Aníbal por su parte tampoco presentó batalla porque estaba, parece ser, todavía afectado por la herida que había recibido tanto él personalmente, la muerte de su hermano, como esa herida militar a Cartago. Tal era el respeto que los romanos tenían a Aníbal, llámale respeto, llámale congojo o miedo, que respetaron esa inactividad. No se hizo nada contra él. El rugido que durante años había sacudido Roma estaba en pausa. Parecía haberse poco a poco desinflado. Durante más de una década, Aníbal había sostenido una guerra imposible, sin puertos seguros, sin un estado sólido detrás, sin un senado que le diera pleno respaldo. Su única constante había sido el odio a Roma y su fe en sí mismo. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué Cartago no lo apoyó? Es una pregunta que ha ido rondando desde que Aníbal empieza a fracasar en Italia. Las fuentes son escuetas, no dicen nada. Algunas, como Polibio, dicen que Cartago estaba ocupada en sus propios asuntos, así como lo insinúan. Otros autores simplemente lo omiten. Pero si uno escarba un poco más, la verdad es dolorosa. Porque Aníbal en Cartago no era solo un general, era un bárcida. Y los bárcidas eran un linaje incómodo para muchos. Carismáticos, militaristas, demasiado independientes. Habían construido casi un imperio propio en Hispania, sin supervisión directa desde Cartago. Se financiaban con sus propias guerras, fundaban ciudades, forjaban lealtades. Eran una especie de poder paralelo. Y eso, en una república donde las decisiones se tomaban entre comerciantes y oligarcas, generaba inquietud y pavor. El senado cartaginés no era homogéneo. Lo hemos visto en todos los pueblos que hemos ido conociendo en Roma Eterna. Incluso Roma no es homogénea. En Cartago había facciones enfrentadas. Por un lado, partidarios de la guerra total, y por otro, partidarios de pactar con Roma para no arriesgar los negocios, el dinerito. Y dentro de esa lucha, entre unos y otros, Aníbal era el estandarte de lo militar. Era un joven que hablaba con los dioses, que hacía promesas imposibles y que, para colmo, las cumplía. Roma temblaba, sí, pero Cartago también. Así que, cuando más lo necesitaba, cuando Aníbal empieza a flojear en Italia, parece que lo dejan solo. No llegan refuerzos, no llegan barcos, ni siquiera mensajeros. Aníbal, aquel que había cruzado los Pirineos, los Alpes, que había aplastado legiones, que había destruido la nobleza romana en Cannas, estaba atrapado en un rincón de Italia como si ya no le importara a su propia patria. Solo mandaban refuerzos a Hispania, te has fijado, ¿verdad? Ya lo he comentado una vez. Solo a Hispania, Italia nada. Y lo más doloroso de todo es que yo creo que él lo sabía. Sabía que su patria no confiaba en él. Sabía que su nombre era más temido en su ciudad que en la del enemigo. Sabía que su gloria era peligrosa. Porque un general amado por sus tropas, invencible, salvo algunas derrotas, se podía decir que invencible prácticamente en el campo de batalla, podía ser un tirano. Por eso pensarían algunos en el Consejo de Cartago. A veces lo que hunde una guerra no es la fuerza enemiga, sino el miedo de los tuyos. Y aún así, abandonado por Cartago en una esquina de Italia, no desertó, no traicionó, no se rindió. 13 años lleva resistiendo con un ejército cada vez más variado, más desnutrido, más olvidado. Hispanos, galos, brucios, númidas, hombres que hablaban lenguas distintas, que no compartían ni religión ni costumbres, pero que seguían a un solo hombre, porque ese hombre los trataba con justicia, los alimentaba como podía y los conducía como si aún quedara esperanza. Aníbal perdió un ojo y seguía avanzando, y Roma lo sabía. Sabía que estaba solo, sabía que no tenía medios, y aún así no lo atacaban, porque mientras Aníbal viviera, mientras permaneciera en Italia, había algo que no podían controlar.
Una amenaza flotando, constante, ahora en silencio. Y entonces cuando uno mira atrás no puede evitar hacerse la pregunta, la gran pregunta. ¿Y si Cartago lo hubiera ayudado? ¿Qué habría pasado si desde África hubieran zarpado flotas? ¿Si desde Hispania hubieran llegado miles de guerreros frescos? ¿Si las ciudades de Sicilia se hubieran rebelado? ¿Si el Senado cartaginés hubiera apostado todo por él? Si todo eso hubiera pasado, quizá Roma habría caído. Quizá la historia del mundo sería otra. Quizá ahora estarías escuchando Cartago infinita o Cartago inmortal. Pero Cartago decidió no hacerlo. Por miedo, por política, por cálculo, nunca sabremos la verdad del todo. Pero fue su error, su mayor error. Porque ninguna república sobrevive mucho tiempo cuando traiciona y abandona a sus mejores hombres. La mayor derrota sufrida por Aníbal no se la infligió ningún romano. Se la infligieron los suyos, a distancia. Por la duda, quizá por la envidia o por el miedo al héroe. Roma, en cambio, sí entendió su valor. Por eso durante años invirtió más energía en contenerlo que en derrotarlo, porque cada vez que se enfrentaban cara a cara, Aníbal aplastaba a los romanos. Quería acabar este programa con una reflexión sobre Aníbal, sobre el general al que su patria olvidó y que fue el que más cerca estuvo de destruir Roma. Y lo hizo solo. Pero no es el final de Aníbal todavía. No es el final de la guerra. Estamos a 4 años de la batalla de Zama. 4 años para que Cartago, acorralada, al borde del colapso, clame por la ayuda de aquel a quien ignoró. Y Aníbal, el olvidado, el tuerto, el proscrito, el solitario que ahora sobrevive como puede en el Brucio, acudirá. Acudirá a la llamada porque quizá aún quedaba en él una chispa de lealtad a la ciudad que no supo amarlo. Tal vez porque creía que Cartago podía salvarse y porque incluso entonces, con todo en contra, Aníbal nunca dejó de luchar. Déjame que beba agua, porque aquí empieza la sección sin música y hoy es muy necesario el agua, ¿eh? Hoy, vamos, espera un momento. Este trago ha sido largo, ¿eh? Ay, este trago ha sido largo, ¿eh? Buah. Tremendo. Tremendo programa que te tengo que confesar, ya estamos en la sección sin música, una sección completamente opcional en la que no hay guión, aquí te cuento mi vida, mis cosas, mis problemas y preocupaciones. Si quieres quedarte, quédate, eres bienvenido, bienvenida, quédate, y si quieres dejarlo aquí, el programa ya ha acabado. Esto es un extra que yo aquí grabo ahora mismo muerto de calor con el ventilador aquí al lado. Esto no se puede aguantar. Así que si quieres irte, adelante, pero antes, muchas gracias por escuchar el programa, muchas gracias por llegar hasta aquí, por apoyar a Roma Eterna, y hoy tenemos que hablar de la parte griega. La parte griega me ha sido complicada de estructurar y de grabar, porque tengo que decirte que este programa lo he grabado 2 veces. La parte de Grecia no me quedó muy bien en el guión y demás, porque en las fuentes es tal cual te lo cuento, pero mucho más áspero. En las fuentes es, va aquí, vaya, llega tarde, hace esto. Solo nos enumeran momentos. Y hay que darle un toque más narrativo. Y la primera vez que lo grabé no me acabó de gustar. Después incluí los discursos. Los discursos de Filipo son ficcionados. Sí que las fuentes cuentan que dijo cosas con el tono, que reprochó, que tal, pero las palabras exactas
son ficcionadas. Y yo cuando haya algo de ficción, que ya he empezado a hacerlo, te lo voy a decir. Porque creo que para el relato le sienta mucho mejor. Y porque haciendo eso, no estamos haciendo algo que no haya hecho Tito Livio, Polibio o Dionisio de Halicarnaso. Recuerda los discursos de Dionisio de Halicarnaso, que eso eran, vamos, canelita en rama, los de Dionisio de Halicarnaso en época de los reyes, que a mí al principio me daba vergüenza leerlos y los resumía, hacía mis propias versiones, pero creo que hay que rebozarse, hay que tirarse en la épica y le sienta muy bien dos discursos, sientan muy bien el tono épico y demás. Y hablando de tono épico, de discursos, ¿qué te parece si abro la planificación de Roma Eterna? Porque he estado trabajando intensamente en el final de temporada y te voy a contar lo que va a pasar. Quien haya abandonado el programa no se va a enterar, porque no digas nada en comentarios, ¿eh? No digas nada, pero esto va a ser para ti, para mí. Mira, a ver, tengo aquí una carpeta. Tengo un Excel donde me pongo toda la planificación y así sé más o menos para dónde va a ir la trama. Ojo, ¿eh? Hoy es día 25 de junio. El día 2 de julio tenemos la Eneida, el libro 10 de la Eneida. El día 9 de julio tenemos programa de República. Y el día 23 de julio programa de República también. 9 y 23 son los dos últimos programas de la República de la temporada, porque tenemos el 16 de julio, el último programa de la Eneida, en el cual habrá 2 libros en uno. Voy a morirme, porque los últimos libros son muy largos. Voy a morirme, pero creo que hay que cerrar temporada cerrando la Eneida. Ahí te lo dejo. Y vamos a empezar ya en estos 2 meses próximos el proceso constituyente para decidir qué libro va a ser el siguiente. A mí me llama mucho la atención leer La Guerra de las Galias. Creo que puede ser tremendo leer La Guerra de las Galias de Julio César. Puede ser muy épico. Pero a ver a ti qué te parece. Mándame un correo, más que comentarios, así nos entera la gente, ¿vale? Me mandas un correo a ver qué opinas o dime a ver qué libro te gustaría que se leyera. romaeternapodcast@gmail.com romaeternapodcast@gmail.com. Ahí me puedes escribir lo que tú quieras. Entonces tenemos 2 de julio, Eneida, libro 10. 9 de julio, programa 154 de Roma Eterna. República. Nos vamos a Hispania. Los 2 últimos programas de la República van a ser de Hispania. Ahí van los spoilers que te contaba que la gente no se va a enterar. Y la temporada de Roma Eterna República va a acabar con Escipión pronunciando un discurso epiquísimo, en un momento epiquísimo también, en el cual una parte de las tropas, un campamento romano, se le va a alzar en armas prácticamente, se va a volver rebelde. Van a subvertir en su campamento el orden y el escalafón, y Escipión va a sofocar esa rebelión de sus tropas de una manera tremenda. Una escena que no sé yo cómo no se han hecho miles de películas con esa escena, porque es que es tremenda. Les invita a una reunión, a una asamblea, en Cartago Nova, cierra las puertas de la ciudad, coloca a tropas por toda la ciudad, pronuncia el discurso tremendo y después los ejecuta. Con esa escena acabará la temporada de Roma Eterna de República. El 16 de julio tendremos doble sesión de Eneida por el tema de que es ya el libro 11 y el libro 12, quiero cerrar ahí. Y el día 30 de julio tendremos programa de charla romana para cerrar la temporada sobre sexo en la antigua Roma. Y después los programas de dioses, que estoy ahí, a ver qué dioses, lo insinué en otro programa, pero creo que va a haber algún cambio. Te iré contando las novedades próximamente. Así que esa es la hoja de ruta de la República para los siguientes programas. Nos quedan 2 más de República, que van a ser prácticamente, si no me falla la memoria, todos en Hispania. La acción va a ser en Hispania. Escipión va a estar ahí tomando ciudades. Creo que también se va a dar la toma de Gadir. Va a haber incluso también, si no recuerdo mal, una reunión entre Masinisa y Escipión. Esa va a ser épico, porque se están colocando las piezas. Aníbal está acorralado. Escipión en Hispania finiquitará la guerra y va a entablar contacto con Masinisa. Y Masinisa le va a abrir la puerta a África. Escipión va a llevar la guerra a África. 4 años nos quedan para la batalla de Zama, ahora mismo. Cartago va a pedir ayuda a Aníbal. Aníbal va a ir a Zama. Pasarán cosas en Zama. Y cuando ocurra la batalla de Zama, me gustaría hacer un programa especial
Porque claro, eso se va de la trama. Porque la trama de Roma Eterna no tiene que seguir eso, pero yo necesito un programa especial o una sección especial dentro del programa siguiente con qué pasó después con la vida de Aníbal. Quiero seguir a ver si las fuentes nos cuentan qué fue de su vida y hasta dónde podemos rastrear, porque me parece que Aníbal está siendo el personaje más importante, el enemigo más importante, eso sin duda, de la historia de Roma hasta ahora, pero un personaje tremendo. A mí me encanta Aníbal. Aníbal representa un enemigo a la altura de una república como la romana que ahora mismo está alcanzando el cenit. Está alcanzando poco a poco su mayor auge. Después de recuperarse de los traumas en Cannas, Trevia, Trasimeno y demás, ahora en Hispania, gracias a la conquista de Hispania, va a recuperar su orgullo herido. Así que cierro la planificación y esto es lo que te quería contar hoy. Me daba un error el Excel, porque es un archivo de Excel con el calendario y tal, me daba un error, por eso he tardado un poco más en reaccionar. Y hoy no te quiero tampoco dar más a brasa. Es un programa largo, ha sido un programa intenso. Sí que quiero recordarte que estoy haciendo en Patreon, en patreon.com/Iván Martín, estoy haciendo varias secciones diferentes en torno al programa, que no son contenido que tú puedas decir, mira, me lo voy a perder si no lo pago, tal. No, es un contenido extra, completamente opcional, muy opcional. Estoy haciendo, por un lado, la trastienda. En cada programa profundizo algo más en un tema que ya se ha hablado, o en un aspecto más psicológico, o algo más interno. Por ejemplo, en el programa de Oronguis hice una trastienda hablando del gesto de las manos levantadas en señal de rendición y estuvimos profundizando sobre si nosotros sabemos interpretar la rendición y si sabemos rendirnos en nuestro día a día. Si sabemos ceder el control y ponernos en el lugar del otro, algo muy importante. Aparte de la trastienda, también estoy haciendo el Intrapodcast, que es un podcast, unos audios entre 10 minutos así de media, en los que cuento los entresijos del mundo podcastil, de lo que voy haciendo y demás, como una sección sin música, pero en la que ya vas a darle al play esperando una turra. Esta sección sin música es una turra que te viene dada, pero la de la Intrapodcast es una turra que tú buscas, porque le das al play. Y voy haciendo cositas ahí en Patreon, voy subiendo publicaciones, voy subiendo, por ejemplo, los guiones de Roma Eterna, cosas extra que no podía subir en la comunidad de iVoox. Así que dicho esto, yo te voy a decir también, hay que decirlo, esto es típico de todos los creadores de contenidos en Internet. Sígueme en redes sociales, suscríbete si no lo has hecho ya, apóyame tanto en Patreon como en el botoncito azul de iVoox, o puedes invitarme a un chupito de garum en la plataforma Ko-fi. Apóyame si quieres, pero lo que sí que te pido es que compartas este programa. Compartas el proyecto de Roma Eterna, compartas la palabra de las cositas romanas, para que llegue a todo el mundo, para que llegue a esa persona que seguro que le encanta Roma. Seguro, de los 100 y pico programas que hay, seguro que hay alguno que le va a encantar, que le va a flipar, que ese tema es su imperio romano, seguro. Así que por favor te pido que lo compartas con todo el mundo. Por mi parte, para hacer un check, estoy mucho mejor. La verdad es que estoy muy bien, a pesar del calor. Ya las semanas de turbulencias han pasado y con muchas ganas de encarar esta recta final. El programa de la IA fue tremendo, un tema muy serio, pero que no quisimos tampoco ser agoreros de no, la IA nos va a matar. No, la IA es una herramienta muy interesante y muy, muy potente. El problema va a ser el ser humano, que como siempre nos lo cargamos todo. El ser humano es lo que tiene. Así que, sin más, recordándote que puedes seguirme en redes sociales, que puedes escribirme a romaeternapodcast@gmail.com y demás, nada más, te pido que por favor seas feliz esta semana, que nos separa de un programa a otro, y pediré a los dioses que te sean propicios tanto a ti como a los tuyos. Y como siempre digo, te espero la semana que viene, pasaré lista, en el próximo programa de Roma a Eterna.
Uy, el subidón, ¿eh? Roma a Eterna. Esa parte a veces tengo que regrabarla, porque me queda como Roma a Eterna. Roma a Eterna. Y tengo que hacer varias versiones. Pues sí, lo que te decía al final de esta sección sin música, la verdad es que estoy mucho mejor, porque han sido semanas de trabajo intenso, de bombardeo intenso, de acoso intenso, de tal, pero guay, hay que darlo todo, hay que volver ahí a darlo todo, a estar en la brecha otra vez, así que muy contento, muy feliz, y también muy feliz porque, esto te lo digo aquí en confianza, en la confianza que nos da, que ya no nos escucha casi nadie, el día 4 de julio, igual lo dije en otro programa, no lo sé. Claro, es que a veces ya no sé en qué día vivo. El 4 de julio, atenzione a las redes porque se viene un programa que he grabado en otro podcast con otras 2 personitas. ¿Qué vas a decir? ¿Cómo? Vas a decir, se ha roto la simulación. Ya lo verás ya. Te espero. El día 4 de julio. No digo nada. No digo nada. Que si no me cortan el cuello, porque igual una de esas personas que estamos aquí es una persona implicada en ese podcast. Así que yo no digo nada. Hasta luego. Un abrazo. Adiós.